Cadero presenta la mesa de reflexión, la centralidad de la voz en la era de las multiplataformas. Bienvenidos a la tercera edición de la Jornada Magistral de Radio y en esta mesa de reflexión que vamos a compartir con dos grandes talentosos profesionales. Estamos hablando de Mario Portugal, locutor nacional, más conocido por todas sus producciones radiofónicas, autor de numerosos libros y bibliografía de referencia para radialistas y podcasters. Y también nos acompaña Arturo Cuadrado, otro gran locutor nacional, más conocido como la voz de las marcas. Y hoy en esta mesa de reflexión, en el Día de la Radio Online Argentina, vamos a compartir una temática que nos convoca no solo desde el interés, sino también desde el perfeccionamiento, desde la profesionalización, que es justamente la centralidad de la voz en la era de las multiplataformas. Bienvenidos, Arturo, Mario. Bueno, gracias por compartir este espacio de reflexión. Gracias, Jessica. Bueno, un gustazo poder compartir con Arturo este momentito para hablar un poco de la voz. Nada más y nada menos que de la voz con la voz de Arturo Cuadrado. ¿Cómo anda, amigo? Hola Mario, qué placer. Gracias Jessy por esta participación. La verdad es que da gusto, eh, da gusto cómo nos fuimos transformando en especialistas de una especialidad y así nuestro oficio se fue haciendo cada día más finito, finito, finito y lograr esto, ¿no? De charlar acerca de algo tan específico. Así que va a ser un placer y un gusto. Bueno, ¿Cómo ha cambiado, no? dos potencias Sí. se saludan, ¿no? Y cómo se fueron dando estas transformaciones del audio en los ecosistemas digitales. Mario, ¿cómo ves el audio en tu vida cotidiana y ya en tu profesión, todas las posibilidades que tenés, como para arrancar la reflexión o la mesa de debate? Creo que, y Arturo también lo sabe muy bien, fíjate cómo ha cambiado lo que significaba el ingreso a un medio de radio, a un medio de audio. Antiguamente, cuando nosotros nos recibíamos de locutores, nos recibíamos simplemente de locutores nacionales. Y hoy ya la carrera se ha especializado y es un locutor integral. ¿Qué quiere decir esto? Que el locutor nacional, al recibir ese carnecito, esa autorización para poder leer avisos, entre otras cosas, como bien lo hace Arturo, ya está especializado en hacer un montón de cosas, en hacer un podcast, por ejemplo, en poder tener su propia radio online, en crear todo lo que tiene que ver con un medio audiovisual, porque ya esto se ha transformado en un medio audiovisual. Es decir, ya el locutor no se convierte en un simple emisor, sino en un productor integral, porque puede ocupar todos los espacios de lo que tiene que ver con lo audiovisual. Y en eso, bueno, ya se tiene que especializar. Y yo quiero basarme y tener punto específico para todos los que nos están escuchando y viendo, es que a veces uno tiene miedo de empezar a crear un producto audiovisual. No se puede dar lo que no se tiene. Sí hay que transmitir seguridad, pero sobre todo hay que tener una cuestión. Hay que saber cuál es el contenido, hay que estar preparado para ver qué es lo que se dice. Y esto te va a dar muchísimo aliento en lo que tiene que ver con la voz, que generalmente, quiero ver si Arturo coincide, uno no está conforme con su voz. Siempre le parece que su voz no es la apropiada, que no es la que más le va a gustar a la gente, al oyente. Y después a lo mejor uno recibe otro tipo de reflexiones y otro tipo de consideraciones. Yo no sé si Arturo Cuadrado cuando ingresó a estudiar locución, de él también decía, y mi voz no es la más apropiada para locutar, Arturo. No solo eso, Mario, sino que además, cada vez que nos escuchamos, los que hacemos esta especialidad que es la mía, la locución en off desde estudios y que después uno la escucha reproducida en medios, lo que tiende uno es a autocriticarse y flagelarse con la crítica inclusive, porque estamos analizando qué es lo que hicieron con el material que uno grabó, ¿no? Los editores, los productores, los directores que eligieron la toma, estamos todo el tiempo diciendo, ¿y por qué eligieron esta toma que mandé, que era la 3 que no estaba tan llena y tan completita como la 8 o como la Mm. 5? Bueno, esto creo que tiene que ver con nuestro oficio también. Y es que somos oyentes de todo el tiempo somos oyentes de todo. Eh, Esto es como cuando vemos las fotos de los cumpleaños de 15 de hace 30, 20 años atrás y nos vemos con esa ropa o ese pelo o esa barba de aquel momento, de aquella noche, de aquella fiesta, y decimos, pero qué ridículo, mira lo que me puse en aquel momento, mira el peinado que tenía.
Creo que los locutores somos un poco eso, somos eternos críticos de eso que escuchamos de nosotros mismos, pero porque estamos en un constante paso evolutivo, digamos. Estamos escuchando, no por tendencias, no por modas, sino estamos escuchándonos vibrar cuando hacemos la locución en vivo y después escuchamos la reproducción de eso que escuchamos y sentimos vibrar en nosotros. Entonces hay como ahí un paso o un traspaso entre la voz natural y la voz procesada, que es un Ujú. poco el punto que yo les quería contar hoy. ¿Qué sucede cuando uno siente esa voz procesada? Sucede que no es lo que inicialmente imaginamos o tal cual lo imaginamos, sino que ha tomado ciertas características técnicas por las cuestiones técnicas que subyacen a la situación del locutor. Estamos hablando de con qué mic hiciste esa locución, en qué sala, en qué lugar de tu casa o qué lugar elegiste para hacer esa locución, ese audio de tu voz. Cuando yo digo locución no estoy hablando de voces profesionales, no Ujú. necesariamente. Digo, ¿en qué ámbito reprodujiste tu voz por primera vez? ¿En qué ámbito te grabaste? ¿En qué condiciones técnicas te grabaste? Ahí hay algo de la consecuencia que tiene después el mensaje de uno. Mario, coincido absolutamente en lo que decís cuando decís la formación del locutor ha cambiado y hemos apuntado a algo mucho más integral, mucho más amplio culturalmente, en donde el contenido pasó a ser la voz del locutor de los 70 y los 80 cuando escuchábamos a un Cacho o a un Lalo o a un... Cuando escuchábamos esas megavoces identificando cosas, casi que no escuchábamos el contenido y nos parecía todo bonito, hasta que un día nos empezaron a hacer reflexionar y a decir, aparte de esa voz bonita, ¿qué más tenés para decir? Ujú. Y ahí creo que hubo este cambio de era en donde hoy hay muchas voces bonitas y no hay que tener características de ningún tipo para ser una voz bonita. Y lo digo porque estuve estereotipado mucho tiempo como vos que tenés esa voz de locutor, vos que te... Che, pero vos ya viniste con esa voz de locutor, para vos fue re Claro. fácil la profesión, para vos es re fácil locutar. No, hay cuestiones que tienen que ver con esto de qué más tenés para dar. Y en ese qué más tenés para dar incluyo a estas condiciones técnicas que hablábamos recién de en dónde vas a Ujú. grabarte, dónde vas a crear tu material, y luego esto de el contenido antes que la voz. Ujú. Pues que analizás tu contenido, yo creo que tenés que ir a la forma en que lo das. Y ahí sí que hay recursos locutoriles para tener en cuenta en el cómo vas a dar tu contenido. Pero coincido ampliamente contigo en este gran cambio de era que hubo con qué tenés para decir con esa voz. Y seguramente muchos de los que nos están viendo, los que nos están escuchando, se deben estar preguntando, claro, pero estos tipos son dos profesionales de la locución, de la voz. ¿Qué tienen para decir aquellos que se quieren iniciar o que ya están manejando una radio por internet, manejando su programa, iniciando un podcast? Hay tips para darles, hay tips que tienen que ver con, a ver, sean sinceros en el mensaje. Si uno es sincero, transmite confianza. Y esto uno lo dice, ¿por qué? Porque ya va sabiendo el contenido, uno se va perfeccionando en algunos temas. No se puede hacer algo de lo que uno no conoce. Eso enseguida el oyente, el que está viendo, se va a dar cuenta por diferentes circunstancias. Si hay entusiasmo, hay que transmitir interés. Eso también se va reflejando a través de la mismísima voz y a través del mismo producto. Si tengo algo que decir, seguramente voy a ser elocuente y lo voy a hacer. Y no tengan miedo de ser sencillos. Lo mejor es hablar con el lenguaje más habitual, más cordial, más llevadero y que más entiende la gente. No se pierdan en tecnicismos, salvo que estén haciendo un programa específico y hablando para alguien que se dedica específicamente a ese producto que va. Y cuenten experiencias, eso también es muy valorado por el oyente y por quien está viendo ese producto. En general, hay que hablar también de una relajación, eso que nos han enseñado en nuestras viejas clases de foniatría, hay que estar tranquilo, hay que estar relajado ante el micrófono, hay que tener la distancia correspondiente. Seguramente en la radio online que hagan, en donde ustedes graben el podcast,
Habrá profesionales quienes les van indicando de qué manera ustedes tienen que adecuarse como para que salga de la mejor manera esa voz. La voz humana, que es el gran director técnico de toda esta orquesta, que es la comunicación, a la que le van a agregar, ya con la experiencia, ya manejando el mundo de la comunicación, toda la técnica, toda la artística que mencionaba Arturo, y también los silencios, que son interesantes manejar en esto de la comunicación. No le tengan miedo a los silencios. Ese es otro mensaje que siempre suelo dar, a veces para mis alumnos, pero usen la sencillez, no se evalúen. Cuando hablamos de artística, cuando hablamos de engalanar un programa, de vestir un programa, aunque la artística se une al contenido, son los dos grandes elementos para hacer cualquier producto en cualquier elemento audiovisual de comunicación, en cualquier plataforma. Piensen que la artística no tiene que ser contratar a la Orquesta Sinfónica de Londres. La artística tiene que ver con el uso de la creatividad. A veces cosas muy sencillas pueden transformarse en grandes artísticas. Tener una actitud positiva y utilizar la voz de la mejor manera. Esos pueden ser algunos tips que quizás les puedan servir en este camino tan lindo de la comunicación, Arturo. Coincido, Mario, y sabes que me hiciste pensar acerca de no necesariamente ser un profesional de la voz para animarse a armar un contenido propio y plantarlo en cualquier plataforma, red o cualquier medio que uno tenga a su alcance. ¿Por qué? Porque quizás uno venga con características de nuestro oficio naturalmente. Y cuando se pone en ese modo natural de decir su contenido, como recién indicabas vos como gran tip, automáticamente te sale una linda vocalización, automáticamente te sale una voz clara, automáticamente emitís el volumen de voz correspondiente al formato en donde estás transmitiendo. Lo estoy viendo mucho en Twitch, una plataforma que estoy explorando. Después de TikTok me estoy dedicando a explorar aquellos highlights, como le dicen los chicos de Twitch, para ver por qué sobresalen, por qué se destacan. Escucho mucho tono alto, por ejemplo, Mario, en estos twitcheros fuertes. Están como agitando, arengando, Mm. están transmitiendo con cierta vehemencia y potencia el mensaje que tienen y el momento que tienen. Y lo otro sobresaliente, impresionante, es el tiempo que twitchean. Hay gente que está días, hay gente que está horas con un contenido. Y ahí trato de ser yo un tipo crítico con las redes y digo, bueno, pero ¿para quién? ¿Quién tiene 5 horas para seguir a un twitchero atentamente con auriculares o con parlantes con un volumen fuerte? ¿Quién tiene esa dedicación? Y ahí es donde aparece el target específico de Twitch, que son aquellos chicos, muchos de ellos gamers y otros dedicados al eSports, que van exclusivamente a buscar tips y exclusivamente a buscar técnicas para superar determinados niveles o para llegar a determinados resultados. Entonces ahí digo, ok, se volvió una plataforma de especialistas, aquellos que dan el mensaje como aquellos que reciben y a los cuales se le apunta como público objetivo. Ninguna de estas redes de las que estamos hablando, como Twitch, como TikTok, como YouTube, como Instagram, trabajan solas, digamos. No, por más herramientas que te brindan las plataformas, siempre tienen que estar tuneadas o personalizadas o amasadas por un comunicador. Y ahí es Ujú. donde sale o el oficio que uno tiene o la especialización que uno hizo. Una de esas cosas afloran. Y ahí aparece esto que decía Mario hoy. O tus ganas de ser muy claro en tu idioma y con tus palabras y en la forma más sencilla que encuentres tu mensaje, o te volviste un especialista técnico en algo y das en ese modo tu mensaje. Pero creo que hay que saber muy bien el público objetivo que uno tiene para tunear y personalizar la plataforma de acuerdo al mensaje que uno tiene a ese público objetivo. Son rutas las que estamos dando, Mario. Te escuchaba recién hablar de sencillez en el idioma y en la manera y en la elección de palabras y términos, y yo ahora estoy diciendo de personalizar la plataforma o el medio que uno elija de acuerdo al público que quiere llegar o al que quiere conmover
y el mensaje que tiene para dar. Vamos sumando cositas para aquellos Totalmente. que no tienen todas las herramientas aún incorporadas. Fíjate que casi casi nos estamos yendo, Jessica, agrego un datito, simplemente que con esto nos estamos yendo a lo que fue la prehistoria, porque cuando empezaba uno a hacer radio hace muchos años, lo primero que le decían los profesionales, los profesores del ámbito es, bueno, vayan a ver a qué radio tiene ese oyente, cuál es el Sí, ¿te mensaje, acordás? y entonces, bueno, ahí esa radio, no vas a ir a una radio a hacer un programa de cumbia donde solamente se pasa jazz o se pasa música clásica. Entonces ahí tenías que ver tu oyente. No podías hacer un programa de deportes después de un programa de determinada característica o antes de un programa de otra característica. Tenías que verlo. Lo mismo que sucedía con las viejas radios AM, que todavía existen, Sí, sino sí, que sí. se va amoldando a las nuevas plataformas que existen, Jessica. Sí, básicamente, bueno, muy valioso lo que están aportando, están recorriendo toda la mesa, un poco era esto, repensar no la vuelta a la oralidad, sino más bien cómo vamos segmentando cada vez mejor esos audios de acuerdo a las comunidades, como decía Arturo, y la sencillez del mensaje, que me parece, Mario, que eso también es clave, entender los códigos de nuestras comunidades. Me quedo reflexionando sobre todas las posibilidades o el campo de desempeño de aquellos estudiantes o profesionales que recién arrancan o los que se están reconvirtiendo también, ¿no? Que es una generación que se va adaptando a las nuevas tecnologías y pienso en la posibilidad de convertirse en creadores de contenidos en diferentes plataformas, canales, redes sociales, pero también las marcas, ¿no? Cómo pueden aprovechar estos equipos de profesionales para justamente comunicar en el entorno convergente a partir de armar equipos de producción, ¿no? Donde haya locutoras, locutores, periodistas, comunicadores, community managers, realizadores audiovisuales también, digamos, cómo empiezan todas las profesiones a jugar en torno a las marcas que quieren hacer, por ejemplo, un podcast brandeado o un contenido en redes sociales, o en vez de decir, bueno, voy a acompañar a este youtuber, no, quisiera que mi contenido esté personalizado a través de este youtuber y que empecemos a ver las marcas como mucho más integradas con los equipos de producción. Pensaba en las propuestas, por ejemplo, hablaba recién Arturo de Twitch y pensaba también en TikTok el fenómeno este de los doblajistas, de los locutores y las locutoras que están haciendo un boom dentro de la plataforma, no solo los que bailan y los que hacen trucos y bueno, como también las radios online o los productores y las productoras pueden meterse en algunas plataformas segmentando bien la propuesta temática y aprovechar también el potencial de la voz. Es importante lo que decía también Mario respecto de no todos venimos del campo de la locución, aunque compartimos el gran campo de la comunicación. Bueno, ¿cómo hacemos para perfeccionarnos aquellos que definitivamente no tenemos ese conocimiento técnico, pero que queremos mejorar nuestras producciones? Trabajamos con otras, con otros, hacemos alianzas estratégicas, nos hacemos un curso, vamos a estudiar a la universidad. ¿Cómo nos desempeñamos en este ámbito laboral desde la voz? A ver, enseguida lo dijo Arturo, pero yo siempre estoy basando y cuando hablo de la comunicación y hablo sobre todo con mis alumnos, hay dos elementos, y vos hablabas recién de uno de ellos. Para todo lo que tiene que ver con la comunicación, hay dos puntos básicos. Como hablábamos de artística y contenido, hablamos de pasión. La pasión tiene que existir para comunicar, eso no debe aflojar nunca, siempre debe estar ese cosquilleo en el estómago, esa idea que tenemos de crear algún producto como para poder fundamentarla. Pero el otro es la capacitación, una capacitación que no se termina nunca. Hoy recibirte de licenciado en comunicación social o en cualquier licenciatura que tenga que ver con la comunicación no quiere decir que ya llegaste a la cúspide, sino que tenés que seguir, bueno, buscando algún elemento que te vaya criando en las nuevas tecnologías. Y como en alguna época decíamos, para hacer un programa de radio podés escuchar hoy en una plataforma radios de Alemania, de España, de Italia, de Estados Unidos o de Colombia. Bueno, hoy lo que decía Arturo, y lo dijo a él, ver de qué se trata Twitch, cómo se comunica a través de TikTok, de qué manera están trabajando las radios online, qué cursos de capacitación se van dando como para poder perfeccionarme, de qué manera y de qué tratan los podcasts, que son algunos elementos que a veces no se escuchan en la comunicación oral tradicional. Pero Arturo es una escucha habitual de todas esas Sí, plataformas, así que seguramente puede agregar algo. coincido, Mario, en que hay como steps, ¿no? Hay que pasar distintos momentos para convertirse en un tipo integrador que comulga con otros especialistas o que busca otros especialistas para crecer, para aprender, eso que decías de aprender constantemente. Yo nací como oyente
sigo siendo un oyente y espero ser un oyente toda mi vida, porque ahí basé mi carrera, ahí basé mi pensamiento como locutor, como creador de tonos, de IDs, de marcas. Cada vez que pienso una forma nueva de rematar un comercial, cada vez que pienso un relato, cada vez que me imagino en neutro cuando trabajo para National Geographic o cuando estoy haciendo algo para Telemundo, todo el tiempo uso el recurso imaginativo y fantasioso ese que tenemos los locutores ligado íntimamente al oído. Soy primero y antes que nada gran oyente de todos los formatos, todos los horarios, todos los comunicadores y especialmente escucho y ahora estoy muy atento al feedback, aquello que vuelve de los oyentes y seguidores. ¿Qué dicen de ese comunicador, de ese contenido, de esa plataforma, de ese programa de radio, de esa emisora? ¿Qué dicen los que escuchan, los que se dicen habitués, los que se dicen seguidores, los que se dicen críticos, haters? Digo, estoy muy atento. Me enseñó mucho Twitter a hacer eso, pero ahora estoy yendo, por ejemplo, a podcast, y en podcast lo que hago es ir a comentarios y escuchas y ver cuántas escuchas tiene y las repercusiones. El famoso engagement que hay en las redes no se trata de tener cierta cantidad de seguidores, sino de ver de qué manera esos seguidores traccionan con tu contenido y de qué manera participan ellos de tu contenido. Entonces, ahora estoy como muy atento a eso que cuando yo tenía 14, 12 años y empecé a ser un gran oyente de radio, de qué manera hoy un hijo mío de 17 es oyente o es seguidor o es un TikToker de los TikTokers y de qué manera él interactúa con el contenido. Estoy muy atento a eso, porque creo que ahí vamos a basar en nuestro siguiente step como comunicadores y como creativos. Yo quiero saber, tengo 30 años de profesión y para saber cómo voy a seguir siendo locutor, estoy fijándome en esto, en cómo está viniendo la vuelta del mensaje. Me parece clave ser grandes oyentes. Bueno, Totalmente. Sí, Jessy, decime. quería justamente destacar esto que está diciendo, que no es menor, el hecho de la interacción, que es lo que une al mundo de la radio, al mundo de las plataformas, las redes sociales. Sin interacción no hay comunicación. Estamos hablando de la centralidad de la voz en la era de las plataformas y estamos hablando de esta vuelta a la oralidad, porque muchas veces en los chistes internos de producción, cuando uno manda un mensaje de audio por WhatsApp, dice, bueno, esto es un micropodcast, porque ya excediste los minutos que uno tiene tendencia a escuchar o no. Pero, ¿cómo viven ustedes en la vida diaria? En sus profesiones ya sabemos cómo son, porque los vemos, los escuchamos. En la vida diaria, ¿cómo interactúan con el audio? ¿Escuchan música? ¿Qué otras cosas escuchan que no sea radio y podcast nada más? Porque si no quedamos siempre muy segmentados. ¿Cuál es la relación con el audio? ¿Qué les gusta escuchar? ¿Sonido ambiente, canciones, recitales? Bueno, acá sean creativos. A ver, en lo personal, y hoy diría que soy preso del Spotify, lo que ha motivado también que trato de alejarme un poco del Spotify porque siempre aparecen estas recomendaciones, seguramente te van a gustar, pero me van encerrando, como es el mundo informático, el mundo de la red, el mundo de Internet, no permitiéndome escuchar otras cosas. Entonces trato de que Spotify me permita escapar de ese redondelito donde me ha ubicado para tratar de buscar otras cosas. Entonces, cuando van apareciendo novedades, trato de incursionar en eso. Escucho mucha música, bueno, también escucho, por supuesto, que mucho informativo debido a mi actividad. Escucho podcasts, algunos me van interesando, algunos más que otros. Trato de seguirlos, trato de ver, como hace Arturo, quiénes van siguiendo esos podcasts y cuáles son las preferencias. Pero bueno, lo musical siempre me va atrapando, en mi gusto característico, pero también tratando, y ese es el consejo también para los que tienen Spotify y estas plataformas, no quedarse simplemente en lo que aconseja y lo que Spotify te dice que a vos te va a gustar, sino tratar de abrir la cabeza, como para que puedas escuchar otras melodías y otros intérpretes que a lo mejor no son a los que vos estás habituado a escuchar y que pueden llegar a interesarte y seguramente van a ser lo que las nuevas generaciones hoy están escuchando. Si no, uno nunca escucharía Elegante o algunos otros productos que hoy son los que más escucha a la juventud. Uno no estaría dentro de su círculo áulico musical como para poder incursionar. Así que abrir la cabeza en cuanto a eso también en lo musical y todo lo que tiene que ver con la comunicación. Siempre me gusta escuchar
a colegas a ver qué es lo que están diciendo, sobre todo en el ámbito periodístico, ¿no? Más allá del algoritmo, Arturo, ¿qué escuchás? Me gusta disfrutar de las creaciones de amigos, comunicadores y músicos que tengo. Entonces, a todos ellos sigo, obviamente, en sus plataformas y redes, pero también me gusta escuchar la interactuación. Y saben qué hago, esto es una bizarrada lo que les voy a contar, pero saben que muchas veces voy a mis chats con amigos en WhatsApp y escucho los audios, tanto de ellos como los míos, y digo, a ver, ¿cómo fue esta charla de este tema hace 2 meses, un año? Aparte tengo todo el El registro archivo todavía. digital. Me gusta mucho, mucho escuchar esos audios. Estoy hablando de gente llorando, contándome una noticia triste, emocionada, hasta otra en una situación muy extrema, hablándome desde arriba de una montaña, contándome lo que está viendo. Y vuelvo a repasar esos audios. ¿Saben por qué? Porque yo creo que hay cierta emocionalidad que perdura en el tiempo y está dada por ciertas características que le ponemos a nuestra voz en determinado momento, en determinada coyuntura. Por eso es muy vivencial lo que estoy diciendo, pero me gusta mucho tratar de ver si esos mensajes que me emocionaron, tanto de aquellos que recibí como los que yo di, vuelven a emocionarme fuera de contexto de ese día particular o de ese momento, de esa historia. Y creo que sí, creo que por suerte o yo sigo sensible o el mensaje sigue teniendo muy buena repercusión cuando lo vuelvo a escuchar después de 1 o 2 años, porque realmente sigue transmitiendo. Y esa es la humanidad. Yo creo que nunca la voz humana será reproducida por un algoritmo correctamente, por estas características que tenemos en una pausa, en un silencio, en un quiebre de la voz, en un cambio de tono, en una levantada de tono o en una voz más susurrada, más quieta, más tranquila. Todo esto, estos matices y estas formas eh, pasan a ser parte del contenido y a emocionarnos. Y ahí está la humanidad que no se va a perder nunca, por suerte. Eso Mario, para indudablemente cerrar, está remarcado, sí, sí, perdón. para cerrar, digo, un concepto que quieras compartir. Me sumo a lo que dijo Arturo, con el cual coincido. Estamos coincidiendo, así que hacemos Alcoyana, como corresponde para meter algún aviso. Incorporen experiencias de sus propias vidas en todos los productos que vayan haciendo. Sigan capacitando, sigan poniéndole pasión. El relato que tengan va a surgir con mucha más facilidad. Sumen emoción al motivo que los congrega. Creo que ese es un consejo para dar para todo el que quiera ingresar al mundo de la comunicación. De sí. La emoción es compartida, gracias. Dos talentosos, dos argentinos que nos hacen quedar muy bien en el mercado internacional también. Así que agradecerles que son parte de la voz humana y la historia de nuestro patrimonio sonoro. Así que somos la voz digital, siempre decimos esto en Cadero, pero hoy amplificamos las fronteras y también son analógicas. Así que gracias Mario, gracias Arturo por compartir esta jornada tan especial para todos los socios y socias de Cadero. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Gracias Ha a sido un ustedes. placer. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Abrazo.